Listo, chicos, vamos a empezar con la exposición. El referente al tema de enfoque de género, como les dije, ¿no? Dentro de lo que es el enfoque de género, vamos a tratar de lo que es la violencia familiar, ¿ya? Entonces, para desarrollar esto es importante diferenciar dos términos y en razón de esto entender lo que hace referencia a lo que es el enfoque de género, ya como ustedes ya expusieron. Cuando nosotros hablamos de sexo y género, son términos distintos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de lo que es el sexo, hacemos referencia a aspectos físicos, las cuales son mensurables, ¿no? Y además que estos son permanentes y son universales. Ahora, hablando de lo que es el género pues es una construcción social, cultural, binaria. Esta está asociado por lo general al sexo biológico, ¿ya? Este género va a ser variable en el tiempo, en el contexto y en el transcurrir de los años. Ahora, este género se va a manifestar, ¿no?, en el transcurso del tiempo en la vida de las personas a través de lo que son los roles, los espacios, los atributos. Por ejemplo, hablando de lo que son los roles, ¿no?, se atribuyen diversos roles, ¿no?, a razón del sexo de la persona, ¿no? Esto se trata de un patrón de identificación. Por ejemplo, la mujer cumple el rol de madre, ¿no?, y el hombre el rol de proveedor. Ahora, referente a los espacios, ¿no?, se identifican espacios masculinos y espacios femeninos. Por ejemplo, los espacios públicos se identifican con lo masculino, lo privado con lo femenino. Ahora, en cuanto a lo que son, otra forma de manifestar el género, tenemos lo que son los atributos, ¿no? En esta parte vamos a ver las características que se asocian a estos roles, ¿no? Se asume así que hombres y mujeres tienen naturaleza diferente. Por ejemplo, la fuerza, ese atributo está relacionado al hombre, al macho. Ahora, acá, ¿por qué es importante, ¿no?, hacer esa diferencia entre lo que es sexo y género, ¿no? Es importante por lo siguiente, ¿no?, por dos cosas, ¿no? Nosotros a veces consideramos que uno de los géneros es más valioso que el otro y subordinamos el uno frente al otro, y esto al final va a repercutir negativamente. Segundo, cuando llegamos a pensar que el género no es una construcción social, cultural, ¿no?, sino algo natural, biológico. Y en ese sentido, exigimos pues a las personas determinados comportamientos, según el género establecido en su contexto. Ahora, entonces, continuando, ¿no?, con lo que es esto, vamos a ver que estas diferencias, ¿no?, en la forma como valoramos lo que hacen tanto mujeres y varones en un determinado contexto, lleva implícitamente una diferencia de poder, ¿no?, un desequilibrio en las relaciones, ¿no? Por lo tanto, va a haber una diferencia de poder. Y esta diferencia de poder se va a ver pues en todos los ámbitos, ¿no?, como por ejemplo en la familia, en la escuela, en la universidad, ¿no?, en el trabajo, en el acceso a recursos y otros. Y esto va a ocasionar una desigualdad entre mujeres y hombres, y lo cual va a afectar pues las oportunidades para acceder y controlar recursos básicos y desarrollarse como personas. Ahora, entonces acá, chicos, sacando algunas conclusiones referentes a lo que es género, podemos decir que género no es sinónimo de mujer. Como dijimos, es algo cambiante, por lo cual es una construcción sociocultural y es dinámico.
puede ser jerárquico y expresar relaciones de poder cuando se valora uno sobre otro o cuando se exige e impone el género que una sociedad determinada a construir, ¿no? El género está afectado por otras relaciones, por ejemplo, ¿no?, las religiosas, las étnicas, sociales y económicas. Ahora, dentro de lo que es el enfoque de género, ¿no? El enfoque de género tiene pues varias definiciones, ¿no? Pero lo que es importante saber es que el enfoque de género es una herramienta, es una estrategia, una metodología, las cuales nos van a permitir visualizar, advertir grandes desigualdades, ¿no?, que existen entre hombres y mujeres. Y además nos permite identificar los estereotipos, ¿no?, esas ideas comúnmente, ¿no?, aceptadas por la sociedad como verdaderas, ¿no? Y además nos van a permitir reconocer las desigualdades, ¿no?, que se dan basadas en estos estereotipos de género. Entonces, ahora, con el transcurrir del tiempo, pues es importante, ¿no?, implementar lo que son este enfoque de género en lo que son las políticas de salud, ¿no?, de los diferentes gobiernos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de beneficiar de forma equitativa, ¿no?, tanto a hombres como a mujeres. Y además, implementado este enfoque de género, vamos a poder evaluar las consecuencias que tiene una política pública tanto en hombres y mujeres, ¿no?, además de ser una estrategia para incorporar, ¿no?, en la política pública las preocupaciones y experiencias de mujeres y hombres a fin de beneficiar de forma igualitaria, ¿no? Y el objetivo final es lograr pues la igualdad entre los géneros, incorporar la igualdad de oportunidades, derechos, esto a partir de la identificación de necesidades, demandas de forma diferenciada, ¿no?, entre hombres y mujeres en todas las instancias de acción del Estado. Y además de contribuir sustancialmente como herramienta de política pública para avanzar en la dirección de la igualdad. Ahora sí, ya espero que haya quedado claro lo que es el enfoque de género, ¿no?, y la diferencia entre sexo y género. Eso es el propósito de la primera parte de la exposición. Y ahora sí, vamos a hacer otro tema, que es la violencia familiar. Bueno, chicos, este tema es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas sociales y culturales. ¿Debido a qué? Debido a que esta violencia familiar atenta pues contra la dignidad del ser humano y además también atenta sobre sus derechos fundamentales, ¿no?, como son por ejemplo la salud, la vida, y de tal manera va a perjudicar el desarrollo y el desempeño psicosocial de los miembros de la familia, ¿no? Y esto en múltiples aspectos de su vida, ya sea dentro del mismo hogar o fuera del hogar. Va a dificultar el aprendizaje, la socialización, ¿no? Va a afectar la calidad de vida de las personas. Y esto especialmente pues de los más vulnerables, como son los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres. Y de tal manera va a poner pues en riesgo tanto la salud mental, espiritual, física, ¿no?, de los integrantes de una familia. Entonces, en tal razón, la violencia familiar pues es un tema muy importante, ¿no?, y trascendental, que es importante pues no tratarla, ¿no? Entonces, dentro de la definición de violencia familiar, podemos decir que la violencia familiar es el acto u omisión, ya sea por única vez o sea reiterativa, la cual es cometida por un miembro de la familia en contra de otro integrante, ¿no? Dentro de la violencia familiar comprende, por ejemplo, el abandono, el maltrato físico, el maltrato psicológico, la violencia sexual y la violencia económica. Ahora, tenemos acá descrito algunos predictores de violencia, ¿no?, que se ha podido identificar. Entre estos, por ejemplo, tenemos la observación de agresiones parentales, ¿no?, o ser objetos de la agresión. Una personalidad agresiva, personas que cotidianamente estén estresadas,
abusadores del alcohol, la existencia de problemas maritales. Después también tenemos el estilo de interacción negativa con la pareja. También personas que tienen actitud positiva hacia el maltrato físico, piensan que esto es bueno, ¿no? Como anteriormente se creía, ¿no? En cuanto a lo que son la educación de los niños, ¿no? Pensaban que maltratándolos, castigándolos físicamente, estos iban a ser mejores, ¿no? Pero al final nos damos cuenta que no es así, ¿no? O también cuando hay grupos sociales, ¿no? Que apoyan la violencia física, ¿no? O también la percepción de los acontecimientos cotidianos como estresantes. Y otra, también la clase social, principalmente, ¿no? La clase social baja. También tenemos el aislamiento social, la falta de un ambiente cálido en la familia, ¿no? Muchas familias disfuncionales. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, el perfil del agresor, ¿no? Entre las principales tenemos la de estilos agresivos, impulsivos, personas que van mucho a la defensiva, ¿no? Personas que están sometidos a un alto estrés cotidianamente, personas poco asertivas, ¿no? Personas que tengan una baja autoestima, que sean deprimidas, ¿no? Que tengan una historia familiar, ¿no? De violencia, ¿no? O también que acepten las agresiones como un método legítimo de la relación, personas alcohólicas, ¿no? Personas que ven que la vida es un fracaso, ¿no? Que tienen esa impotencia, ¿no? Por querer cambiarlas, ¿no? Personas que reprimen los sentimientos de desagrado, ¿no? Hasta que producen un estallido de cólera. O personas que siempre se ven como víctimas y no como agresores, ¿no? Estos consideran que reaccionan de forma inevitable a la provocación de la víctima. Ahora, de todo lo que hemos dicho, podemos agruparlo en dos, ¿no? En rasgos emocionales y aspectos interaccionales. Dentro de los rasgos emocionales, mencionamos la falta de empatía, baja autoestima, dependencia afectiva, de personas manipuladoras, sentimientos de inferioridad, baja tolerancia a la frustración, pensamiento extremista, celos, pensamientos machistas. Y dentro de los aspectos interaccionales tenemos a que tiende a aislar a su víctima, manipulación y control, escasa habilidad de comunicación asertiva. Ahora, dentro de las principales causas de la violencia familiar, se agrupan dentro de estos tres. Bueno, que es el distanciamiento de sus miembros, la disfunción de la familia y los cambios en su comportamiento o actitudes mentales. Mencionando algunas causas en particular, vamos a tener, por ejemplo, lo que es el estrés insostenible. ¿Y cuál sería la manera, ¿no? De combatir esto? Sería la de reducir el estrés familiar, eliminando, ¿no? La causa que origina este estrés. Otra causa que tenemos es la falta de recursos personales para afrontar ciertos problemas, ante lo cual se debiera brindar apoyo económico, psicológico, social y proporcionar herramientas a la pareja para la búsqueda de soluciones. Y otras causas como por ejemplo los problemas de comunicación, falta de control de las emociones, tolerancia a la desigualdad y la violencia, creer en la superioridad del hombre sobre la mujer, pensar que la violencia en las relaciones de pareja es normal, normalizar la violencia, afirmar que la violencia en la pareja, en el contexto familiar, es privada, ¿no? Que no deben saber los demás. Tener la idea de que solo se da en ciertos estratos sociales o en ciertas condiciones personales. Ahora, dentro de los efectos de la violencia familiar, los vamos a dividir en dos grupos, efectos no mortales y efectos mortales. Dentro de lo que son los efectos no mortales, vamos a ver efectos en lo que son la salud física, como por ejemplo lesiones, ¿no? Alteraciones funcionales, salud deficiente, problemas de obesidad severa. Lo que son trastornos crónicos, como por ejemplo síndromes dolorosos crónicos, problemas de intestino irritable, problemas de fibromialgia, y los problemas de salud mental, por ejemplo de depresión,
angustia, disfunción sexual, baja autoestima. Dentro de los efectos mortales vamos a tener los feminicidios, suicidios y casos de mortalidad materna. Ahora, acá tenemos el ciclo de formación de la violencia. Primero, la dependencia mutua. En este punto, el punto de partida es una relación pues entre dos personas, ¿no? En la cual sienten una fuerte necesidad una de la otra. Acá existe un vínculo de alta intensidad emocional en la que pues ambas personas hacen votos de devoción mutua, que incluyen otras relaciones y el mundo exterior. Ahora, lo siguiente es el acontecimiento problemático, ¿no? En este momento, ¿no? Anteriormente todo era bonito, ¿no? Todo era solamente cuestión de ellos, pero ya acá ese momento de paz se rompe, ¿no? Entonces acá la víctima hace algo que percibe como indeseable por el abusador. Y nos vamos a lo que es el intercambio de coacciones. Acá, ¿qué sucede? El abusador hace varios intentos, ¿no?, de detener la situación displacentera. Esto generalmente lo realiza mediante amenazas, ¿no?, verbales o a veces mediante denuncias. Y el otro miembro de la pareja responde con estas amenazas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ansiedad de la situación avanza sin que ambos sean capaces de solucionarla. Entonces nos vamos a la otra parte del ciclo, que es el último recurso. ¿Qué sucede acá? En este caso, el violento juzga la situación como insostenible, ¿no? No le parece existir una salida, ¿no? Entonces pasa a la siguiente fase, que es la furia primitiva. Lo que pasa acá es que se produce el ataque como consecuencia del juicio anterior, ¿no? En este caso se atacan objetos de la casa, como por ejemplo pueden ser paredes, ¿no? Después ya se atacan físicamente, ¿no? Se dan puñetazos, empujones, o a veces se utilizan algunos instrumentos, ¿no? Ya sea a la pareja o al hijo, a los hijos, ¿no? Incluso a veces se les llega a golpear. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? La conciencia del atacante pues se inunda de furia. Entonces pasamos a lo que es la siguiente, que es el refuerzo de la agresión. Acá pues durante el ataque de rabia, la víctima cesa en su comportamiento como una forma de sobrevivir al ataque, ¿no?, y no provoca más furia. Y de tal manera se detiene pues esta conducta agresiva, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? Que la víctima le da a entender al agresor que la violencia funciona, ¿no?, ya que sirve para detener aquello que molesta al violento, ¿no? Entonces, ¿qué se ocasiona con esto? Que esta táctica puede repetirse en el futuro, ¿no? Entonces, es lo que sucede. Y después viene lo que es la fase de arrepentimiento, ¿no? Acá lo que sucede es que, ¿no?, tanto la víctima como el agresor están trastornados por lo que acaba de suceder, ¿no? La víctima puede necesitar atención médica o ha podido huir, ¿no? El abusador, debido, ¿no?, a la furia, tiene una amnesia parcial, ¿no? Difícilmente puede creer la magnitud de su violencia y sinceramente a veces promete no volverlo a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la víctima entiende que el arrepentimiento es honesto y superando sus sentimientos de miedo y rabia, le da una oportunidad, ¿no?, al agresor, ¿no? Entonces, lastimosamente, pues la sumisión durante la fase anterior ya ha reforzado, ¿no?, la aparición de nuevos episodios de violencia, ¿no?, por parte del agresor. Entonces, acá tenemos un cuadro donde vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿no?, de la violencia. Las vamos a dividir en 7 aspectos, lo que son conductuales, interpersonales, ¿no?, emocional, académico, físico, sexual y cognitivo. ¿Ya? Entonces, en lo que es el área conductual, vamos a ver pues que va a haber una agresividad contra familiares, amigos o mascotas.
Y también va a haber una conducta de oposición o desafío a la autoridad. Van a existir conductas regresivas, conductas de hiperactividad. Ahora, dentro de lo que son el área interpersonal, vamos a ver que va a haber dificultad, ¿no?, para mantener amistades. Estas personas van a tener comportamientos evitativos, van a tener creación de roles inversos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que los hijos se vuelven, ¿no?, como los cuidadores de los padres. Ahora, dentro de lo que es el área emocional, vamos a ver que estas personas sujetas de violencia familiar van a tener problemas de ansiedad, van a tener síntomas asociados a la depresión, van a tener problemas de dificultad para manejar el enojo, van a tener una autoestima muy baja, van a tener esa sensación de culpa, van a tener un síndrome de estrés postraumático. Ahora, dentro de lo que es el área académica, estas personas van a tener problemas de atención y concentración, van a tener dificultades para la adquisición del lenguaje, ¿no? Se van a presentar ciertos déficits en el área de la inteligencia. Ahora, dentro del área física, vamos a ver que estas personas van a ser unas personas pues hipervigilantes, ¿no? Van a tener una desregulación de lo que es el sistema neuroendocrino, van a tener dolores de cabeza, ¿no?, lesiones. También van a tener problemas alimenticios, problemas del sueño, problemas de la piel, frecuentemente eczemas, además de problemas respiratorios. Ahora, dentro del área sexual, la concepción de la sexualidad se va a presentar de forma disfuncional, ¿no? Y estas personas además van a tener alta probabilidad de sufrir de abuso sexual. Ahora, dentro de las consecuencias del área cognitiva, vamos a ver que estas personas van a tener esquemas cognitivos erróneos, ¿no?, de conductas estereotipadas y sexualizadas, iguales de género. Van a tener tendencia a sufrir el fenómeno de la transgeneración, ¿no?, y además van a tener una percepción que el mundo es inseguro y peligroso. Ahora, dentro de lo que son los tipos de violencia, dentro de los tipos de violencia, van a tener un punto en común todos estos. Este punto en común va a ser el abuso de poder y de confianza, ¿ya? Dentro de estos vamos a tener lo que es la violencia física. Y esto hace referencia pues a los actos realizados de forma intencional, ¿no?, en la cual el agresor utiliza alguna parte del cuerpo, utiliza un arma determinada, ¿no?, para causar daño a la integridad física del agredido. Ahora, el otro tipo de violencia es el psicoemocional, ¿no? En este tipo de violencia se van a dar las prohibiciones, las coacciones, los condicionamientos, se van a dar insultos, amenazas, problemas de celos, de indiferencia, problemas de chantaje, ¿no?, humillaciones, ¿no?, comparaciones, ¿no?, y las cuales pues van a provocar una alteración autocognitiva y además de una alteración autovalorativa, ¿no?, que integran su autoestima de este. Ahora, también tenemos lo que es la violencia patrimonial. En este caso, en este tipo de violencia van a haber actos las cuales van a ocasionar daño a bienes, ya sean muebles o inmuebles, ¿no? Como por ejemplo perturbación en la propiedad o posesión, la sustracción, destrucción, desaparición o retención de objetos, documentos personales, ¿no?, o recursos económicos. Ahora, el otro tipo de violencia que tenemos es el tipo de violencia sexual. En este tipo de violencia se van a producir acciones que amenacen, que pongan en riesgo o lesionen la libertad, la seguridad, la integridad y el desarrollo referente a lo que es el aspecto psicosexual de la persona.
También tenemos lo que es el tipo de violencia económica. En este caso, el agresor va a realizar acciones las cuales van a afectar la economía, ¿no?, del sujeto pasivo, ¿no? Esto a través de que el agresor realiza acciones que van a controlar el ingreso, pues, ¿no?, de las prestaciones económicas, y además en la restricción o limitación de los recursos económicos. El otro tipo de violencia es contra los derechos reproductivos. Entonces acá van a existir actos en los cuales vulneren el derecho de las mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, ¿no? Esto referente a lo que es el número de hijos, ¿no? Además de accesos a métodos anticonceptivos, a la planificación familiar, ¿no?, a servicios de interrupción del embarazo, referente también a servicios de atención prenatal, ¿no?, y obstétricos de emergencia. Ahora, a continuación vamos a empezar a mostrar algunos cuadros, ¿no? Dentro, ¿no?, de este primer cuadro vamos a ver, ¿no?, la violencia contra la mujer realizada, ¿no?, por lo que es su pareja, ¿no?, de la persona que es agredida. ¿No? Acá en este cuadro vamos a ver, ¿no?, que la violencia que tiene un mayor porcentaje es la violencia psicológica, ¿no?, seguido por lo que es la violencia física, en tercer lugar, la violencia sexual. Y lo vamos viendo con el transcurrir del tiempo. Vamos viendo que en comparación a años pasados, por ejemplo el año 2012, el porcentaje ha disminuido, ¿no? Pero sin embargo, la violencia psicológica es esa que sigue, ¿no?, en el primer lugar, con un 58.9%, y seguida por la violencia física, que en todos los casos está en disminución, pero siempre con preponderancia de lo que es la violencia psicológica sobre la física. Ahora, acá por ejemplo vemos un cuadro donde también a nivel general, ¿no?, se evidencia, ¿no?, que la violencia familiar de la pareja hacia la mujer ha ido en disminución, ¿no?, comparado a años anteriores, siendo, por ejemplo, el porcentaje de violencia familiar ejercida por el esposo o compañera hacia la mujer de forma global en el año 2018 de 63.2%, ¿no?, en comparación al año 2012 hay un descenso. Ahora, veamos cómo está la región 1, ¿no? Por ejemplo, nosotros acá vemos que en Apurima tienen pues un 82.7% de violencia familiar. Uno no está muy lejos, ¿no?, está con un 79.1%. En lo que respecta a la violencia del varón hacia la mujer, acá tenemos otro cuadro donde hace referencia específicamente a la violencia física, ¿no? Entonces acá, dentro de la violencia física, lo que podemos ver principalmente, miren de qué manera se demostró la violencia física, con lo que se le empujó o tiró algún objeto o sacudió algo, ¿no? Vemos, por ejemplo, que esta actitud tiene un 27.1%, ¿no? Y otros actos de violencia física tenemos, por ejemplo, ¿no?, que retorció el brazo, que golpeó con el puño, ¿no?, a la persona para poderla dañar, que la pateó o la arrastró, trató de estrangularla o quemarla, o la amenazó con un cuchillo, o pues con otro arma, ¿no? Entonces estas han sido las principales, ¿no?, los principales ítems acá tratados que han sido objetos, ¿no?, con los cuales el agresor ha demostrado pues su violencia física. Dentro de estos, como vemos, es el empujón, ¿no?, que la sacudió o tiró algo, es lo que en mayor porcentaje se presenta como evidencia de una violencia física, ¿no?, en lo que son, ¿no?, en este cuadro, ¿no? Ahora, también vemos acá, ¿no?, referente a lo que es también la violencia física, ¿no?,
esta violencia física ejercida por el esposo o la compañera, ¿no? Compañero de la paciente. Por ejemplo, acá que vemos que el mayor porcentaje de este tipo de violencia física, ¿no? Del esposo o compañera, ¿no? Hacia lo que es la mujer, se ha dado en lo que son divorciadas, separadas o viudas, ¿no? Con un 54.8%. Ahora, en cuanto a nivel de educación, este tipo de violencia física se ha dado más en los que tienen el nivel de instrucción primaria. Ahora, en cuanto a lo que es PUNO, mire, estamos ahí liderando, ¿no? Con un 74%. Entonces, vemos acá, ¿no? Que la violencia física ejercida por el esposo, ¿no? o el compañero, pues tiene un porcentaje alto, ¿no? De un 52%. Esto es en forma global. Ahora, acá vemos un cuadro donde también se hace referencia a la violencia física, pero esto no ejercida por lo que es la pareja o el compañero actual, ¿no? Entonces, vemos acá que el mayor porcentaje, ¿no? Es la violencia ejercida por lo que es el ex esposo o el ex compañero, con 26.8%. Y también la violencia ejercida por el propio padre, la madre, ¿no? El hermano, la hermana, los padrastros, los suegros, ¿no? En términos globales podemos observar que tiene una ligera disminución, ¿no? Este tipo de violencia en el transcurrir del tiempo, pasando de un 16% a un 14%, ¿no? Ahora, de igual manera acá, ¿no? Seguimos analizando lo que es la violencia física, ¿no? La cual no es por la pareja actual, sino es, ¿no? Por el ex esposo, ¿no? O por otros familiares, ¿no? Podemos ver acá, por ejemplo, que el mayor porcentaje en lo que es en relación al grupo de edad se encuentra en la edad de 35 a 39 años. Ahora, a nivel de educación, vemos, miren, que es cosa contraria, ¿no? Vimos anteriormente que, por ejemplo, el porcentaje era mayor en los que tenían el nivel de instrucción primaria, ¿no? Pero cuando hacíamos esa comparación entre la violencia física de su pareja hacia la esposa, pero en este caso no es de su pareja hacia la mujer, sino que pueden ser otras personas. En este caso está en mayor porcentaje en lo que es el nivel superior. Ahora, en lo que es el área de residencia, vemos que es mucho más frecuente este tipo de violencia física en lo que es el área urbana. Ahora, en cuanto a lo que son las regiones naturales, vemos también que esto es mucho más frecuente en lo que es la sierra. Ahora, viendo acá en lo que es en forma global, ¿no? A nivel de regiones, el PUNO está con un 14.8%, ¿no? La región que lidera es Cusco, con 22.8%. Ahora, vayamos al otro tipo de violencia, que es la violencia psicológica o verbal, ¿no? Realizada por el esposo o compañero, ¿no? Dentro de la violencia psicológica vemos principalmente, ¿no? Clasificado en lo que son tres grupos. Primero, las situaciones de control, las situaciones humillantes y las amenazas, ¿no? Y podemos ver que dentro de estos tres grupos, ¿no? El mayor porcentaje está en lo que son las situaciones de control. Vemos acá que la persona es celoso, ¿no? Y en segundo lugar, insiste en saber dónde va la pareja, ¿no? Ahora, dentro de lo que son el área de amenazas, generalmente es que amenaza con irse de la casa, quitarle a las hijas, ¿no? O la ayuda económica que se le brinda. Y de igual manera tenemos este cuadro donde analizamos la violencia psicológica ejercida por el esposo o compañera, ¿no? Vemos acá lo que es el grupo de edad. El grupo de edad en el cual, ¿no? Hay mayor porcentaje es de 45 a 49 años. Ahora, el estado civil, ¿no? Es más en divorciadas, separadas y viudas, que comparando con los cuadros anteriores, ¿no? Es el área también en el cual tenían pues mayor porcentaje. Ahora, respecto a lo que es el nivel de educación, ¿no? Es el nivel de secundaria, con un 65.3%. Ahora, en cuanto a lo que es región natural, de igual manera vemos que en la región de la sierra está el mayor porcentaje, tal igual que en las situaciones anteriores. Ahora veamos a Puno. ¿Qué lugar ocupamos? El tercer lugar, ¿no? Con un 25.4%.
Ahora, veamos lo que es la violencia sexual, ¿no? Está realizada por el esposo o compañero, ¿no? de la agredida, ¿no? Vemos acá también que en el transcurso del tiempo ha habido un descenso, ¿no? de lo que es la violencia sexual, pasando de un 8.7% a un 6,8%. Y dentro de esto, vamos a ver que el mayor porcentaje se debe a que el agresor obligó a tener relaciones sexuales, ¿no? Aunque el agredida no quería. Y un porcentaje menor tenemos a que obligó a realizar actos sexuales que el agredida no prueba. Ahora, acá también tenemos un cuadro de lo que es referente a la violencia sexual, ¿no? Donde el agresor es el esposo o compañero, donde vemos que el grupo de edad en la cual más ocurre esto es de 45 y 49 años, y nuevamente, ¿no? El Estado civil, más preponderantemente en lo que son víctimas que sean divorciadas, separadas o viudas. En cuanto al nivel de educación, nuevamente acá vemos que es el nivel primario. Ahora, en cuanto a la región, vemos que nuevamente pues la sierra es la región donde hay más violencia sexual, ¿no? Ahora, ¿cómo vemos a Puno? Puno también estamos entre los primeros, con un 10.6%, ocupamos el tercer lugar después de Apurímac y Cusco. Ahora, todas estas personas, ¿no? Estas víctimas, ¿en quiénes buscan ayuda? La mayoría de estas, ¿no? Buscan ayuda en su madre. Y después en una amiga, en una vecina, o en otra pariente mujer, en su hermana, en el padre mucho menos que en la madre, en el hermano, o algún pariente del esposo, en los suegros, ¿no? O otra persona, ¿no? Y vamos dándonos cuenta que la búsqueda de ayuda en el transcurso del tiempo ha ido a aumentar, ¿no? Si comparamos con lo que es el porcentaje de violencia, ya, ¿no? De forma inversa, ¿no? Va aumentando y la violencia va disminuyendo, ¿no? Ahora, acá, ¿cuáles son las razones por las que no buscan ayuda? Principalmente la vergüenza, ¿no? Con un 14.7%. O algunas que no saben dónde ir, no conocen la manera como hacerlo, o otras que tienen miedo a que el agresor las va a pegar, ¿no? A ellos, a sus hijos, o a veces que pues, le van a causar algún problema a su pareja, ¿no? Y muchas veces otras dicen que yo tengo la culpa, ¿no? Otras dicen, de nada sirve, ¿no? Otras dicen que, escucha, me lo denuncio y me voy a separar o se va a divorciar de mí. Ahora, acá tenemos las denuncias registradas. Por ejemplo, ustedes verán acá, hay una comparación de lo que son violencias, ¿no? Por ejemplo, las físicas, psicológicas y las otras, ¿no? Las cuales han sido denunciadas. Podemos ver que la violencia psicológica es la que, pues, tiene mayor cantidad, ¿no? En cuanto a lo que son personas que denunciaron este tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá 55.890 de violencia psicológica y la violencia física solo 51.266, ¿no? Que como ustedes verán, pues es mayor siempre la violencia física, ¿no? Y los otros tipos de violencia que son en porcentaje, cantidad menor, ¿no? Y ahora, como ustedes se dan cuenta que en este cuadro, la cantidad de denuncias en el transcurrir del tiempo ha ido aumentando, ¿no? Que en el año 2019 ha tenido un ligero descenso, ¿no? Este descenso también se debe pues, a la disminución de los casos de violencia. Entonces acá, por ejemplo, tenemos acá un cuadro donde vemos, ¿no? Las denuncias registradas según el tipo de agresión. Vemos acá que el mayor porcentaje, ¿no? de denuncias siempre está por el tipo de violencia psicológica, seguido por lo que es el tipo de violencia física. Ahora, ustedes se dieron cuenta que en el cuadro anterior, bueno, pues en cuanto a lo que son los diferentes tipos de violencia, siempre ocupaba los primeros lugares, ¿no? Siempre, ¿no? Liderando todos los tipos de violencia. Pero en cuanto a lo que son denuncias, vean, nosotros no ocupamos los primeros lugares, ¿no? Estamos casi de la mitad para abajo. Entonces, en Puno hay harta violencia familiar, pero pocas de estas personas denuncian, pues, ¿no? La violencia.
Bueno, vemos acá las denuncias según el motivo. Por ejemplo, el principal motivo es el problema conyugal, seguido por lo que es el problema familiar, ¿no? El problema de incompatibilidad de carácter, el problema económico, problemas del alcohol. Entonces acá en este cuadro hay una comparación entre lo que es el año 2018 al año 2019. Vemos que hay una disminución considerable, ¿no? Pero de todas maneras sigue siempre ese orden, ¿no? Que las causas más denunciadas son lo que es el problema conyugal. Ahora, acá referente a lo que son las denuncias realizadas, pero en relación a lo que es el sexo. Vemos acá, por ejemplo, ¿no?, que entre hombres y mujeres, ¿quiénes son los que más denuncian? Las mujeres, ¿no? Llegando a un porcentaje de un 89%. En cambio, los varones, solo un 10%, ¿no? Esto era el año 2012, ¿no? Pero ahora, vayámonos a lo que es el año 2019. Miren, el porcentaje de mujeres que denuncian ha tenido una ligera disminución, pero los varones que denuncian ha aumentado, ¿no?, ese porcentaje, pasaron de un 10% a un 13%, y las mujeres de un 89% a un 86%. Entonces esto nos denota pues que la violencia ha disminuido, pero está aumentando, ¿no?, lo que es la violencia hacia los varones, y también que estos ya los están denunciando, ¿no? Ahora, tenemos acá lo que es la denuncia, ¿no?, violencia familiar, en lo que es el sexo relacionado con la edad. Podemos ver acá que los casos de violencia, ¿no?, y las denuncias son en un mayor porcentaje en lo que es la población de varones. ¿En qué edades? En varones menores de 18 años. Miren, podemos ver que los varones menores de 18 años denuncian en un 13.3%. En cambio, las mujeres solo en un 4.6%. Ahora, acá lo que es la denuncia de la violencia familiar y en relación a lo que es la ocupación de la víctima. La mayoría de las víctimas, ¿no?, que denuncian son personas que son amas de casa, seguido por lo que son comerciantes, los profesionales en menor porcentaje, técnicos de nivel medio, los estudiantes en porcentajes muchos menores, y personas dedicadas a lo que son el área de las Fuerzas Armadas y Policías en mucho menor porcentaje. Entonces, chicos, terminar diciendo con esta frase, ¿no? Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la violencia. Entonces, chicos, es importante, ¿no?, entender lo que es el enfoque de género, y también es importante implementar este enfoque de género, como ya se está haciendo, ¿no?, y es razón por la cual vemos nosotros que hay disminución en lo que son el porcentaje de lo que son los distintos tipos de violencia familiar, y además de eso el aumento en el porcentaje de personas que denuncian, ¿no?, los diferentes tipos de violencia familiar. Entonces, ¿me comprendieron? ¿De repente tienen alguna duda? A ver, Laura, ¿escucharon? Sí, doctor. Laura, a ver, vamos a preguntar. A ver, Rubela, mencióname una diferencia entre lo que es sexo y género. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Rubela, vamos a ver. Primero, lo que es sexo se refiere a lo que son las características biológicas, y el género lo que es mayormente una construcción social. Lo que es en referencia al sexo, pues obviamente no se puede cambiar. Sin embargo, el género va a estar, va más que todo,
va a tener una interferencia de lo que son los roles, los espacios y los atributos. Los roles donde se considera que las mujeres pues son madres, los varones proveedores, y respecto a los espacios se designa un espacio tanto masculino como femenino, y los atributos que se generan, por ejemplo, en masculino en lo que es fuerza. Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, ahora vamos, A ver, Joseph, ¿qué es el enfoque de género? ¿Cuál es su utilidad? Joseph Hierba. Doctor, el enfoque de género es una herramienta metodológica y analítica de dimensión política, doctor, que se va a buscar la equidad y va a reconocer la existencia de, ¿cómo decir?, de discriminaciones y desigualdades de origen étnico, y con el problema con la finalidad de solucionar estas diferencias. Juan Carlos. Presente, doctor. ¿Qué tal? ¿Se entendió la exposición, Carlos? Sí, doctor, pero... Bueno, mi internet a veces falla, doctor, pero sí se ha entendido, doctor. Pues si me has entendido, vamos. ¿Por qué es importante hablar de violencia familiar? Bueno, doctor, lo que repercute acá es, digamos, las consecuencias que más adelante se va a tener con la persona que es, digamos, agredida. Y, digamos, va a tener algunos problemas sociales y, digamos, va a ser afectado a nivel psicológico, y su desarrollo personal ya no va a ser lo mismo. Entonces, nosotros debemos tratar de evitar, digamos, no, en todo caso, aconsejar que no haya violencia, y para que no tengan esos problemas más adelante las personas que son agredidas, doctor. Vamos a llamarle una vez más a Laura. Buenas noches, doctor. He tenido problemas. Laura, te llamé varias veces. ¿A mí tienes falta? No, doctor, sí lo escuché. Me llamó 3 veces. Es que mi micrófono estaba fallando porque estaba con auriculares. A ver, hemos hablado del ciclo de formación de lo que es la violencia, ¿no es cierto? A ver, he hablado de lo que es, en este ciclo, de lo que es el refuerzo de la agresión. ¿A qué hace referencias el refuerzo de la agresión? Bueno, doctor, en este refuerzo de la agresión sería un ciclo, ¿no? En el cual hay la parte de la violencia. Yo te escucho, sigue, vamos. Vamos, Laura, vamos. Y pues, doctor, esta sería una formación que se va dando desde una edad temprana, y que esta se va formando de acuerdo a la edad, ¿no? De que, bueno, va a suponer en este caso la víctima, ¿no? Y que esta va a ir creciendo a medida que va creciendo. Bueno, sí, ¿no? Cuando hablamos nosotros de lo que es el refuerzo de la agresión, ¿no? Mientras dure el ataque, ¿no? del agresor, ¿no? La víctima
víctima va a ser en su comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a tratar de sobrevivir al ataque, ¿no? Del agresor. Y de esta manera, no va a provocar más furia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la víctima, al tener esta actitud, ¿no? ¿Qué le da a entender al agresor? Que la violencia funciona, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera se detenga aquello que le molesta al agresor, ¿no? Listo, chicos, bueno, creo ya hemos terminado lo que es referente a este tema. Más bien, ya creo que ya nos tocan también los temas de seminario, ¿no? Entonces, tengo dos temas, ¿no? En el seminario, en las cuales también ya imagino que tienen ustedes la relación, ¿no? De quienes van a realizar las exposiciones, ¿ya? Estas exposiciones las vamos a realizar de la siguiente manera. Van a exponer los alumnos que no están en la relación, ¿no? Para dichos temas, y terminado esta exposición, voy a hacer preguntas al grupo y también a todos ¿no? Todos los alumnos del salón, y ahí vamos a aclarar algunos puntos que de repente no hayan entendido, que también los expositores no lo tengan claro. ¿Ya? ¿Ya empezaron con algún seminario todavía? Sí, doctor, ya hicimos 3 seminarios y con usted sería el cuarto seminario el día viernes de 3 a 4. Ah, es este viernes, ¿no? Sí, doctor. Ya, listo, Laura. Entonces, coordina con tus compañeros para que me puedan enviar su exposición por lo menos 24 horas antes, ¿ya? Y como les digo también, todos ustedes repasen ese tema, ¿no? Que se va a exponer en el seminario, para de esa manera se puedan orientar ustedes de mejor manera y de repente absorber algunas dudas, ¿no? Que se pueda tener. Listo, chicos, entonces me despido, ya espero que puedan seguir estudiando, ¿no? Las cosas que de repente hayan quedado claras y preparándose pues para los temas de seminario. Chicos, buenas noches. Ya nos vemos el próximo jueves. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Doctor, gracias, doctor. Buenas noches. Doctor, ¿se encuentra? Doctor. Vamos, Eros, dime. Ay, ya, doctor. La otra vez que estábamos con su grupo de rotación, bueno, cuando nos tocaba nuestro grupo de rotación con usted, hicimos la exposición sobre violencia, no sé si se acuerde, y hablamos sobre la cadena de odio y tal, y bueno, de violencia, y no llegamos a una solución concreta. Lo que terminó la exposición era que como personal de salud, como médicos, y bueno, entendiendo al ser humano como un ente biopsicosocial, teníamos que llegar a una solución concreta o buscar soluciones concretas, ¿no? Y al final no terminamos llegando a nada. No sé si hay haya cambiado su opinión o, bueno, usted nos dio una explicación, pero no nos dijo que todavía faltaba buscar eso. ¿Cómo? No entiendo. Repíteme. La exposición de hace 2 semanas, usted nos explicó que para la solución para la violencia debían ser cosas factibles, pero que todavía no podíamos aplicarlas del todo. Entonces, la pregunta que le hacía ahora es si había reconsiderado la respuesta o si habría logrado alcanzar otra respuesta para solucionar el problema de la violencia. Mira, no recuerdo que me hayas preguntado eso, no lo recuerdo. Me hace referencia a lo que es la violencia en el ámbito de la atención al paciente, no te comprendo. No hay problema, doctor. No le preguntamos, solo lo hablamos a nivel del rote, y fue cuando hablamos sobre violencia contra la mujer. No fue en la atención al paciente, fue cuando hablamos sobre identidad de género y violencia contra la mujer, junto con la exposición que hicimos de diferencia de género, creo. No me acuerdo bien. Pero estábamos debatiendo, no fue una pregunta, sino que usted se puso a debatir con nosotros y estábamos dando ideas. Solo era eso, quería ver si había, no sé, logrado. Ya. Sabes que Eros, trata de tener clara tu pregunta. Ya pues, de repente
la próxima clase, a manera de quizás de un ratito conversar de temas generales, podríamos hablar de lo que me estás diciendo, ¿ya? Ya, doctor, muchas gracias. Ya, Eros. Listo, chicos, nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor.